y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7 de la mañana con 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a dar espacio para analizar lo correspondiente al presupuesto general del Estado ecuatoriano 2022, basado en la proforma que remitiera el Ejecutivo. La Asamblea Nacional hizo observaciones, el Ejecutivo insistió y este martes, con 96 votos a favor, 39 abstenciones, la Asamblea lo que hizo es mandar otro mensaje, lo que acostumbra. Se ratificó en las observaciones realizadas al presupuesto 2022 en lo que tiene que ver con el aumento, ese es el pedido, de las asignaciones a salud, educación, incentivos jubilares, rehabilitación social y monetización de bienes públicos. En algunos casos hay disposiciones constitucionales que obligarían a eso, pero las condiciones económicas son otras. Lo que no ponen los asambleístas es cómo cumplir esas disposiciones constitucionales y legales que están asignadas a determinados sectores como la salud y de la educación. El presupuesto para el 2022 asciende a 33.899 millones frente a los 32.948 millones de dólares que tuvo este año, cuando el Ecuador ha empezado a recuperarse en algo de la pandemia del COVID-19. Quiero dar la bienvenida para este análisis sobre la Proforma 2022 al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Economista Jaime Carrera, ¿cómo finalmente se va a poner en vigencia este presupuesto con estas observaciones que ha hecho la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a Fausto y a la audiencia. El presupuesto tiene que entrar en vigencia exactamente como fue presentado por el Ejecutivo. Lo que ha hecho la Asamblea tiene poco sustento, hace lo de siempre, no tiene responsabilidades para con el país. Eso es un informe que se aleja mucho de la técnica, del sentido común, e incluso carece de una visión más seria de las finanzas públicas, ¿no? La proforma del 2022, incluida la reforma tributaria, es el paso inicial de un camino que será duro para lograr la sostenibilidad fiscal en el futuro. Pero la Asamblea dice más dinero para educación y salud, pero el presupuesto, la proforma fue presentada con un déficit de 3.800 millones de dólares. Si le dan 1.000 millones más a educación y 1.000 a salud, el déficit sería 5.700 millones de dólares. La Asamblea dice hay que reconsiderar las asignaciones de las universidades, pero las universidades tienen preasignaciones del IVA y del impuesto a la renta. Entonces obedecen a esas estimaciones. Dice que no se han incluido los pagos de los bonos a los jubilados. Bueno, eso significa más gasto, entonces más déficit. No tiene ningún sentido, lamentablemente, el informe de la Asamblea. Y es deplorable para el Ecuador que la Asamblea no tenga un equipo o no realice con responsabilidad el análisis de la proforma y sobre todas las cosas no tenga una visión de país, ¿no? De lo que representa para el país la sostenibilidad fiscal en el futuro. De allí que el gobierno tiene que publicar y poner en vigencia la proforma que lo envió, y será el inicio de un proceso largo de sostenibilidad fiscal, porque inclusive, mira, Miguel, el déficit, inclusive con la reforma tributaria, con los ingresos de la reforma tributaria, el próximo año el déficit no va a ser menor a 3.000 millones de dólares. Y ese déficit de 3.000 millones de dólares, que significa más deuda, esa deuda adicional de 3.000 millones solo permitirá cubrir las asignaciones del presupuesto que están para educación, para salud, para bonos de los pobres, para las
las seguridades sociales, es decir, no hay ningún espacio para ningún incremento. Por el contrario, los próximos años serán de absoluto rigor fiscal, porque además del déficit, el Ecuador tiene que cubrir pago de amortizaciones de deudas anteriores, como 5.000 millones, cuentas por pagar de presupuestos anteriores, hay los certificados de tesorería, y las necesidades de financiamiento, aún con la reforma tributaria, van a superar los 10.000 millones de dólares. Y a pesar de la reforma tributaria, el país tiene que tener claro que a pesar de la reforma tributaria, lograr la sostenibilidad fiscal tendrá que ser complementada con otras acciones, con leyes de la reforma laboral, tendrá que complementarse con una ley que atraiga inversiones, porque si no crece el Ecuador a tasas elevadas, la sostenibilidad fiscal tampoco va a ser posible, aún con ingresos tributarios. El país necesita crecer a tasas de por lo menos 5% anual durante décadas. Entonces, la reforma tributaria y el inicio del camino a la sostenibilidad fiscal con el presupuesto de 2022 es solo una parte de un conjunto de acciones que tienen que ser complementadas con inversiones, con reforma laboral, con acciones para arreglar la seguridad social y en general para que en conjunto se contribuya a reducir el riesgo del país. Lo que tiene que entender la Asamblea y el país en general es la importancia de la sostenibilidad fiscal para el progreso del Ecuador, para crecer, para traer inversiones, para que haya menos pobres, para reducir la pobreza. Sin sostenibilidad fiscal en el Ecuador no va a haber progreso. Pero además hay que insistir, esto no es suficiente porque se requieren reformas complementarias y sobre todas las cosas, absoluto rigor fiscal en los próximos años. No hay más dinero para educación, salud y todo lo que se requiere y lo que dice la Asamblea, ¿no? ¿Cuáles reformas se necesitarían, economista Jaime Carrera? Bueno, complementariamente a esta, una reforma para atraer inversiones es fundamental para crear un clima propicio para atraer inversión. Recordemos además que el Ecuador tiene una economía dolarizada y no va a haber forma de crecer en el futuro si no entran dólares al país. Entonces, una reforma que genere un ambiente de confianza, de certidumbre para atraer inversión extranjera directa, para exportar más, para que vengan inversiones en los sectores estratégicos del país, y no solo en esos, en agricultura, en turismo y en otros sectores de la economía. Reformas en la parte laboral, para que el sector laboral o las leyes laborales ofrezcan oportunidades para los que no tienen trabajo, para los desempleados. Esas reformas son fundamentales para el Ecuador. Y además, es importante ya pensar en reformas a la seguridad social, Miguel, porque en primer término, si hay sostenibilidad fiscal, se va a permitir que el Ecuador o el gobierno, el Estado, le entregue el 40% de las pensiones al Seguro Social, pero no va a ser suficiente. La carga del Seguro Social es inmensa y habrá que hacer reformas también en la seguridad social. Reformas para facilitar las exportaciones. Son fundamentales los acuerdos comerciales, disminuir costos de exportaciones, facilitar internamente los procesos de exportación. Bueno, hay un sinnúmero de reformas, Miguel, que son complementarias a la sostenibilidad fiscal. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, del Ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuál es su lectura de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional y lo que va a entrar en vigencia de conformidad con lo elaborado por el Ejecutivo y cuyo presupuesto asciende a los 33.899 millones de dólares? Muy buen día, Fausto. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Saludos cordiales a usted, a Jaime y a la gente que escucha el programa en Democracia. El tema presupuestario cambia con la Constitución del 2008. Antes de la del 2008 era un problema enviar la proforma presupuestaria. Jaime fue su secretario de presupuesto. Yo fui también funcionario desde el 2005 en el Ministerio de Finanzas, vinculado al tema
de presentar una proforma, no era raro escuchar a asambleístas que decían, ponme 200 millones de dólares aquí y pónmelos ahora acá y muévelos para este lado, para que si quieres tener una proforma tal cual tú la enviaste, si no, atenta a las consecuencias. Y eso de ahí era un proceso de negociación que de repente el Ejecutivo enviaba algo y regresaba completamente cambiado. Y la práctica hacía que después de esos cambios el Ministerio de Finanzas los vuelva a regresar al nivel anterior, pero había un desgaste ahí innecesario. Eso cambia con la Constitución del 2008, el artículo 295 de la Constitución señala claramente que la Asamblea no podrá tocar el valor total de la proforma, estos 33.800 que usted señala, Miguel, y si quiere hacer observaciones, que haga observaciones a los grupos de ingresos y gastos, es decir, si la Asamblea quisiera que suba 100 millones, por ejemplo, para el sector de salud, tiene que decir a quién le quita otros 100 millones para que eso quede en equilibrio y no cambie el total. Por lo tanto, de alguna forma, maniata a la Asamblea a hacer cambios en el tema de la proforma presupuestaria, lo cual le da un poder muy fuerte al Ministerio de Finanzas, un poder muy fuerte al Ejecutivo, que fue lo que se hizo con la Constitución del 2008, que se llamó siempre presidencialista. La Asamblea tiene ahora todavía alternativas, ¿no? Si están de desacuerdo en estos puntos, que es claro que los gobiernos no han venido cumpliendo el incremento del medio punto para salud y medio punto del PIB para educación. Es claro que están patinando, encontraron un mecanismo en el Ministerio de Finanzas de presupuestar un valor alto en la ejecución, hacer que caiga y luego presentar a la Asamblea desde el valor bajo otra vez un incremento y estar repitiendo esta figura de incrementar y bajar. Por lo tanto, tiene la educación y salud patinando en niveles similares en los últimos años y no lograr el norte constitucional que decía 4 y 6% del Producto Interno Bruto de estos sectores. Le queda a la Asamblea la herramienta de llamar al Ministro de Finanzas a que dé explicaciones de por qué razón no está haciendo las cosas como la Asamblea cree adecuadamente y de esa manera hacer también un poco público qué es la preocupación. Pero de ahí a decir simplemente, mira, hazme este cambio o hazme el otro cambio, es casi similar a aquella ley que se aprobó en el gobierno, al finalizar el gobierno del presidente Moreno, que señalaba, denle más plata a este sector y no le digo cómo lo financio. Total, esa ley se cayó porque no tenía sustento jurídico y constitucional. Economista Roberto Ortiz, una de las observaciones era que se ha recortado, eso dicen los asambleístas, se ha recortado asignaciones, salud, educación, que no se puede cumplir incluso con otros sectores, como dijeron, incentivos jubilares, rehabilitación social, monetización de bienes públicos. ¿De dónde? ¿Cómo se puede financiar? Porque una cosa es decir, hay que cumplir con la norma, pero ¿cómo financiar eso si, como decía Jaime Carrera, habría un déficit de no menos de 3.000 millones del próximo año? Pero si la Constitución no fuera tan rígida en el tema presupuestario, la Asamblea hubiera podido decir, mira, hemos aprobado o quedó aprobada una ley fiscal que le da 1.900 millones de dólares adicionales. De esos 1.900 millones adicionales, toma 300 millones de ingresos y aumenta estos 300 millones en el gasto. No afectamos el déficit fiscal y queda ahí lista para hacer lo que quiera la Asamblea. Sin embargo, la Constitución no le permite hacer ese tipo de ejercicio porque no puede superar el techo de presupuesto que el Ejecutivo envía, que son estos 33.800 millones de dólares. Por lo tanto, no es en este momento el tiempo de discusión sobre los valores que dan o no dan a salud. Hay que hacerlo posteriormente y ojalá no se olviden los asambleístas de hacerlo y esperen otra vez al otro año para buscar un motivo político para estar en esa discusión. Economista Jaime Carrera, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño de Pachacuti, argumentaba en el debate de la proforma que en las asignaciones existía una disminución de 218 millones para salud y 311 millones para educación. Este ha sido casi el reclamo permanente y podemos citar otros argumentos que se hizo ayer, la falta de recursos para otros sectores. ¿Cómo entender y lograr un presupuesto
que esté debidamente financiado, porque es muy fácil decir más recursos para determinados sectores, más allá de la legitimidad que tengan, pero ¿cómo financiar esto? Bueno, aquí no hay, Miguel, no hay milagros, ¿no? Si hay un déficit de 3.800 millones en la forma como está presentada, y que incluso con la reforma tributaria ese déficit será de alrededor de 3.000 millones de dólares o algo menos. No hay forma de que se incremente el gasto si no se generan ingresos de subir el déficit. El déficit significa más deuda pública. Entonces no hay manera. Si se quiere atender a los sectores, como se dice, educación y salud, bueno, hagamos cuentas simples, ¿no? Si el déficit el próximo año es de 3.000 millones de dólares, en el presupuesto se está asignando a educación 4.800 millones de dólares. El próximo año el PIB estimado va a ser 110.000 millones de dólares. El 6% de 110.000 son 6 por 1, 6. Son casi 7.000 millones de dólares. A educación habría que darle 1.000 millones más. Entonces el déficit ya no sería 3.000, sería 4.000. Y a salud habría que darle otros 1.000 millones más. Entonces ya no sería el déficit 4.000, sino 5.000. Y si así sucesivamente, ¿no? Estas cuestiones que parece que son elementales, de sentido común, se contaminan por visiones poco informadas, políticas, dogmáticas, pero esencialmente, Miguel, con la falta de un tratamiento riguroso de las finanzas públicas, ¿no? Y una visión más amplia de lo que requiere el país en cuanto al manejo fiscal y económico. Entonces aquí no hay, mira en el caso de educación, en el 2008, en la Constitución se puso que se asigne el 6% del PIB a educación y el 4% a salud. Y en el 2008, y que se siga incrementando el 0,5% hasta llegar al 6%. En 2008 la asignación para educación fue 3,1% del PIB. Se entendía que si a partir de 2008 se aumentaba el 0,5% del PIB, en unos 3, 4 años ya hubiésemos llegado al 6% del PIB, en medio de una abundancia de petróleo, de impuestos, de todo que hubo en esa época, ¿no? Lo mismo en salud. En 2008, el 1,4% del PIB era para salud. Si se asignaba el 0,5% a partir del 2009, se llegaba al 4% del PIB en unos años, hasta el 2014 quizá. ¿Por qué no se ha cumplido en estos años? Porque siempre los presupuestos han sido mentirosos. Mira tú, entre el 2008 y el 2020, a partir del 2009 prácticamente, la asignación a educación no se ha movido del 4,5% del PIB. Ha estado constantemente, a pesar de que cada año se ha dicho en el presupuesto, estamos incrementando el 0,5% del PIB. Es que los presupuestos han sido mentirosos, Miguel. Lo mismo pasa en salud. Desde el 2012 hasta el 2020, las asignaciones a la salud están alrededor del 2,5-6% del PIB. Nunca ha habido incrementos, pero siempre en los presupuestos se ha dicho, se incrementa el 0,5% del PIB. Porque son mentirosos. Al final, lo que decía Fausto, se puede poner cualquier cifra, pero se ejecuta lo que se puede ejecutar en función de las disponibilidades fiscales. Entonces, el problema no es mentir en el presupuesto. El problema más bien es enfrentar con realismo esto. Si se quiere dar a educación el 6% del PIB, a salud el 5 al 4%, bueno, pues hay que generar ingresos. O si no, tienes un déficit abultado y hay que endeudarse con un riesgo país del 9%, colocar bonos basura al 12, al 13%, absurdo. Entonces, tiene que tratarse esto con mayor rigor, con absoluto rigor, con responsabilidad. Y definitivamente hacer transparente este manejo y no engañarse a cada momento. Economista Fausto Ortiz, ha dicho Jaime Carrera que esto es fundamental en la ejecución. Pero en el tema de ejecución, cuando uno evalúa la proforma presupuestaria, que es una proforma,
y luego el presupuesto ejecutado, el codificado, uno encuentra que en la ejecución no se ha podido gastar el 100% de esos recursos que se vienen reclamando que se incrementen, pero finalmente no todo se utiliza. Aquí también es parte de la gestión administrativa, financiera. ¿Cómo lograr una ejecución del presupuesto acorde con las demandas? Sí, en esa misma línea, intereses de deuda hace 10 o 15 años era menos del 1% del Producto Interno Bruto. Por el tamaño de la deuda que ha ido creciendo, intereses de deuda llegó a ser en el año 2019 cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, es el único sector o de los pocos sectores que ha incrementado fuertemente el tema. Y es el único sector que no tiene atrasos, ¿no? Porque intereses de deuda, si uno mira las cifras hasta el mes de noviembre, intereses de deuda, el atraso en ese rubro de intereses de deuda es apenas $400.000, es decir, no es nada, no hay atraso. En cambio, en los otros sectores hay 600 millones en atrasos en transferencias corrientes, digamos, para el Seguro Social, hay 600 millones de dólares en atrasos para la obra pública, por ahí hay como 40 millones de atrasos en lo que es la nómina. Y entonces una cosa es el que no puedes atrasarte con deuda, porque si te atrasas con deuda, entonces no vas a poder conseguir los 5.000 o 10.000 millones que necesitas de plata para poder seguir dando esta vuelta y patinando en esta rueda de déficit y deuda. Entonces, no es tanto el asunto de la no ejecución, porque uno puede decir, yo tengo mi presupuesto y supongamos por un momento que el presupuesto está bien estructurado, pero no lo puedo gastar porque el Ejecutivo, al no tener plata, no me la asigna y entonces tampoco la puedo gastar. Entonces termino de esa forma disminuyendo el valor que se aprobó inicialmente, el de vengado es menor y esa base inicial más baja es la que sirve para poder incrementar el medio punto y entonces estás en ese patinar constante. Hay que chequear que ese presupuesto del Estado para el sector de educación y el sector de salud esté bien estructurado y habrá que hacer el esfuerzo enorme para poderlo cumplir. Porque si no podemos dedicarle plata al sector de educación y no podemos darle plata al sector de salud, estamos complicados porque ese es el futuro de la tranquilidad de los ecuatorianos, es el futuro de las familias ecuatorianas. La educación y la salud deberían ser primordial. Ojalá en esa línea uno encontrara gobiernos que digan voy a controlar fuertemente la corrupción, voy a controlar fuertemente la evasión, para que esos recursos se queden en el presupuesto del Estado y puedan destinarse a esos sectores. Ojalá encontremos gente que diga, como lo está haciendo este gobierno, voy a pelear contra el subsidio de combustible que le representó al gobierno en algún momento 6.000 millones de dólares en un solo año, 4.000 millones en otros y 2.000 millones en el año actual. Esa plata de ahí, en vez de estarla regalando en el tema del subsidio de combustibles, bien podría estar sirviendo para el tema de educación y salud, que son básicos para nuestro futuro. Economista Augusto Ortiz, pero aquí hay una contradicción. Esos mismos sectores que reclaman más recursos en la Asamblea son los mismos protagonistas que en las organizaciones sociales o la organización indígena plantean no más endeudamiento, no más Fondo Monetario y piden más recursos sin financiamiento. ¿Cómo responder ante eso? Lo que pasa es que ahí es difícil sacarse el sombrero de la política, ¿no? Buena parte de eso están en eso atendiendo a dos amos. La política, su futuro político y el futuro de la educación. Ahí a veces escuchamos criterios un poco reñidos con cierta lógica. Cargar de más impuestos al sector empresarial, no cobrarle el 25% en una forma de tabla. En la propuesta de la informe minoría decía a las empresas cobrarle el 4% sobre las ventas, porque de esa manera le podemos extraer más plata. Y entonces eso de ahí no lleva a ningún lado porque termina destruyendo el tejido empresarial y futuro. Por eso, por suerte, no pasó. Pero sí hay espacio y reclamos justos, ¿no? Hay una enorme evasión, una enorme elusión tributaria que, por supuesto, hay que tratar de gestionar para que eso no ocurra, brindar mejores condiciones. Y en esa línea el gobierno ojalá encuentre tiempo para poder hacer. Jaime mencionaba un campo que es básico, que tiene que ver con la seguridad social. El gobierno Moreno pateó la pelota hacia adelante. Este gobierno no debería patear la pelota. La seguridad social pide por el 40% que le asignen más de 2.000 millones de dólares. El Ejecutivo no tiene plata, le puede asignar por ahí quizás 1.500, 1.600 y se sigue acumulando esos valores pendientes.
pero entonces también es importante sentarse con la Seguridad Social para sincerar los números. Es decir, en verdad son 2.000 millones, en verdad no puedes hacer ningún otro tipo de recorte, en verdad estás haciendo buenas compras públicas para tu medicación, no estás haciendo también espacios de peleas contra la corrupción. Y hay que trabajar en conjunto para poder sacar el país adelante. Economista Jaime Carrera, si no hay esas reformas necesarias, no se va a poder atender al menos sectores tan importantes como usted y el economista Fausto Ortiz han citado, la seguridad social. Y seguirá en ese andarivel que va camino a la destrucción, porque si no se financia, el IES va a quedarse sin recursos. Sí, si no hay reformas, Miguel, el país va a seguir en tensiones fiscales, sociales, en ingobernabilidad. No va a avanzar, va a retroceder y va a agudizar sus desajustes económicos, fiscales y sociales. Y sociales. Hay que tener en cuenta, y muy en cuenta, que en el Ecuador existen 5.6 millones de pobres que viven con menos de $84 al mes. Que existen 5.6 millones de personas que están en el desempleo, subempleo y otras categorías. Y esas personas no van a estar mejor si en el futuro no hay un serio proceso de sostenibilidad fiscal y de crecimiento de la economía. Pero para todo esto, Miguel, hemos conversado en múltiples ocasiones. Tienen que los políticos, la asamblea, los trabajadores, primero entender con humildad cómo funcionan las finanzas públicas y cómo funciona la economía. Sobre ese entendimiento, encontrar los acuerdos necesarios para sacar adelante al Ecuador. Pero en el Ecuador se dice cualquier cosa sobre la economía, sobre las cuentas públicas. Todos estos criterios, estas acciones políticas, no tienen la menor idea de la estructura del gasto, de lo que significa el déficit, la necesidad de financiamiento, de endeudar al país. Es decir, están de espaldas a la realidad. Entonces, lo primero que requiere el país es que se entienda bien, con absoluta claridad, las cifras, los números fiscales y de la economía, y sobre esa base encontrar soluciones. Caso contrario, cada uno mira su propio espacio, sus propios intereses, no entienden la realidad o no quieren entenderla, y de esa manera el Ecuador jamás va a avanzar, Miguel, jamás va a avanzar. Y recordemos además que en una economía dolarizada necesitamos equilibrio hasta superávit de las cuentas públicas. Eso exige una economía dolarizada. Y una economía dolarizada exige un país más productivo, más competitivo. Una economía dolarizada exige atraer dólares de afuera con exportaciones, con inversión extranjera directa. Una economía dolarizada exige mejores trabajadores, más capacitados, más competitivos. Recordemos además, Miguel, que la pandemia ha transformado al mundo, pues estamos viviendo, y me parece que el Ecuador es parte del mundo, ¿no? Han cambiado las relaciones laborales, la gente está trabajando en sus casas, hoy tenemos otro rebrote de la pandemia. Recordemos además, Miguel, y esto hay que insistir una y otra vez, para enfrentar la pandemia, luego del desastroso manejo fiscal del gobierno que pocos queremos nombrar, estuvo absolutamente desprotegido, Miguel. No tenía ahorros, tenía un déficit fiscal elevado, la economía no crecía, exportaciones pobres, de inversión extranjera directa casi pobre. Es un milagro que el Ecuador haya salido adelante el año anterior con los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales de 7.000 millones de dólares. Imaginemos, Miguel, si no había eso. Se acababa la dolarización. El país colapsaba porque no teníamos un solo dólar. Si este hecho no invita a los asambleístas, a los políticos, a los empresarios, a los trabajadores, a reflexionar sobre la importancia de tener cuentas públicas ordenadas, de tener una economía que crezca, de atraer inversiones para sacar adelante el Ecuador. Si esta crisis de la pandemia no nos obliga a esas profundas reflexiones, bueno, el país ya no tiene remedio. Recordemos además, Miguel,
que el Ecuador produce menos de $500 al mes por persona. ¿Qué? No producimos casi nada. Y el Ecuador necesita producir más. Ojalá podamos producir como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, como Panamá. Es decir, entendamos que si no hay crecimiento, si no hay inversión, aquí no va a haber plata para educación, para salud, para trabajo, para generar bienestar en la sociedad, ¿no? Economista Fausto Ortiz, a propósito de las cuentas ordenadas, las cuentas públicas que deben ser ordenadas, y usted mencionaba lo del Seguro Social, yo quisiera recordarle para el registro histórico, usted en mayo del 2008 fue artífice de llegar en su momento lo que no se había hecho a poner claras las cuentas con el Seguro Social, hubo el pago, se saldó eso, pero luego se ha vuelto a lo mismo. Todavía una comisión que no logra establecer el monto de las deudas, cruzar los datos. Es decir, las cuentas ordenadas seguimos todavía pendientes. Sí, allá en mayo, junio del 2008 se canceló y se llegó a un acuerdo con el Seguro Social. No muy amistoso, porque el Seguro Social no estaba muy de acuerdo con la forma en que se llegó al cálculo. Deudas de más de 25 años con el Seguro Social y el Estado, se llegó a que la deuda, por el tema de la dolarización, se licuó y habían 800 millones de dólares que se les pagó al Seguro Social, 400 millones por capital y 400 millones por intereses. Y se licuó porque el Estado le iba debiendo en sucres y pasó el tiempo y de repente vino la dolarización y eso se hizo polvo, y la Seguridad Social quería utilizar otro método distinto, y finalmente se utilizó el método de dividir para el tipo de cambio de ese momento. Pero en ese momento del 2008, ya por mayo, junio del 2008, quedaron pendientes algunas cuentas que en finanzas, por el apuro de la negociación y el apuro de los tiempos, no pudimos encontrar sustentos de una deuda de 135 millones de dólares por el tema de salud. Entonces, esos 135 millones de dólares que no en finanzas en esa época, 2008, no se puso de acuerdo con el Seguro Social, de repente hoy día debe andar ya bordeando los 4.000 millones de dólares. Y ahí también eso ha ido incrementando los servicios que le da el IES con cargo al Estado por enfermedades catastróficas, no sé si otros 2.000 millones de dólares. Y entonces el Estado le va acumulando cuentas por pagar que no las registra en el presupuesto del Estado como valores pendientes para atender en forma de deuda, quizás arriba de 7.000 millones de dólares, y eso también afecta a la sostenibilidad de la seguridad social. Yo creo que es momento de volver a sentarse y decir, encontremos un mecanismo de pago que no sea tan rápido como lo que se pagó de contado la vez pasada, aunque sea darle, quizás fijar un valor, darle un bono a 20, a 30, a 50 años, encontrar algún mecanismo que pueda solucionar aquello o pagos en el tiempo, ¿no? Porque la seguridad social está con dificultades. Pero llegar a un acuerdo, que es lo fundamental y no hay hasta el momento. Yo quiero agradecer el tema del Seguro Social, quiero comprometerles para seguir hablando, porque es un tema tan grande y tan importante que lastimosamente no se ha llegado a un acuerdo inicial, por lo menos, para vislumbrar un mejor futuro para los recursos del Seguro Social ecuatoriano. Quiero agradecer al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos por el momento. Vamos a una pausa publicitaria, pausa en la revista de Opinión Democracia, y volvemos, porque a las 8 tenemos previsto un diálogo en el Palacio de Carondelet con el presidente Guillermo Lasso Mendoza. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea busca rastrear los pagos que Jorge Cherres, principal involucrado en la transacción de recursos propiedad del ISPOL, hizo a varios funcionarios de esta entidad y personas relacionadas con la intermediación financiera, especialmente en Guayaquil. En la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos constan cheques pagados por Cherres, sus negociaciones con funcionarios y jefes policiales, además de los chats que demuestran cómo manejaba las inversiones del ISPOL. En este caso, se perjudicó a la policía con 945 millones de dólares.
La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión. Luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental. Porque en Nochebuena, nuestro propósito es ver los rostros de los nuestros llenos de emoción. Esta Navidad, encuentra propósitos para emocionar a otros. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Además, acumula doble de millas y difiere a 12 meses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha. Ya tengo mis uvas, las maletas, ropa interior amarilla, el año viejo y lo más importante, tengo un carrazo. El próximo año no dejes nada a la suerte. Aprovecha nuestras promociones por fin de año. Compra tu auto Bike ahora y paga desde marzo. Ven a nuestros concesionarios y participa por premios instantáneos. Tienes un Bike, tienes un gran 2022. Bike, mucho por descubrir. Con el respaldo de Automotores y Anexos. Pandora y Flans llegan a Ecuador. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. Te esperamos 11 de diciembre en la explanada del Top Autocines junto al